El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones agrietados del juzgado del condado de Cherry mientras Caleb Kirby subía, con el corazón lleno de esperanza. A sus 34 años, había pasado los últimos 8 trabajando como peón en ranchos ganaderos por todo Nebraska, ahorrando cada centavo para su sueño, tener su propia tierra. Sus manos curtidas contaban una historia de trabajo incansable, remendar cercas, mover ganado y reparar maquinaria, un trabajo que apenas lo mantenía a flote. Caleb se crió en el pequeño rancho de su abuelo a las afueras de Ainsworth, pero lo perdieron cuando él tenía solo 16 años debido a las crecientes deudas. Desde entonces, trabajó para otros, observando cómo los rancheros adinerados expandían sus propiedades mientras él dormía en barracones y comía con la tripulación. Pero Caleb tenía un plan, y la subasta de hoy en el juzgado era su oportunidad de hacerlo realidad. El subastador, Raymond Fisher, un hombre corpulento y de cuello grueso, ya estaba animando la multitud mientras Caleb se sentaba en la última fila. La sala estaba llena de ganaderos locales y especuladores de tierras, hombres con botas elegantes y vaqueros planchados, que pujaban por propiedades con la misma naturalidad con la que pedían café. «Tenemos un terreno de rancho de primera en venta hoy, amigos», anunció Fisher, ajustándose las gafas mientras revisaba sus notas. «Empecemos con el lote 15, 640 acres de pastos de primera calidad junto a Willow Creek, actualmente arrendado para ganado. Una propiedad hermosa, perfecta para expandirse». A Caleb se le encogió el corazón cuando la puja superó los $200,000, mucho más de los 18,000 que había ahorrado con tanto esmero. Una a una, las propiedades se vendieron a ganaderos experimentados que ni siquiera se inmutaron ante precios que representaban los ahorros de toda la vida de Caleb y mucho más. «Lote 22», gritó Fisher, atrayendo la atención de Caleb. Era el momento que había estado esperando. «Este es un poco diferente, amigos», continuó Fisher. 480 acres, a unos 19 kilómetros al sureste de Ainsworth. Siendo sincero, esta propiedad se inunda estacionalmente. La escorrentía primaveral crea extensos humedales en la mayor parte del terreno de marzo a julio. El propietario actual no pudo aprovecharlo para el ganado debido a los problemas de agua. Caleb desplegó el mapa topográfico que había estudiado durante semanas. La propiedad se asentaba en una depresión natural entre las ondulantes colinas de la región de Sand Hills, alimentada por manantiales subterráneos y escorrentía estacional, creando lo que los lugareños llamaban el pantano. Todos lo conocían, 480 acres que se convertían en una red de estanques y pantanos cada primavera, haciéndolo prácticamente inútil para la ganadería tradicional. «Comenzaremos la subasta con $15,000, anunció Fisher. «Esos son unos $31 por acre, amigos. Sinceramente, podría ser generoso dada la situación del agua». El silencio invadió la sala. Caleb oyó algunas risas. Un hombre de la primera fila se volvió hacia su compañero, lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran, y se burló. «¿Quién va a pujar por un terreno pantanoso? No se puede criar ganado allí la mitad del año». «Escucho $15,000, volvió a intentarlo Fisher. «Vamos, amigos. Este terreno de Nebraska sigue siendo bueno. Quizás alguien tenga ideas creativas para ello». Más silencio. El corazón de Caleb latía con fuerza en su pecho, un ruido ensordecedor en sus oídos. Esta era su oportunidad, quizás su única oportunidad. $12,000, bajó Fisher. «Seguro que alguien ve el potencial». Sin pensarlo, la mano de Caleb se levantó. $12,000, anunció Fisher, visiblemente sorprendido. «Entiendo que son $13,000». Caleb recorrió la sala con la mirada, con el corazón acelerado. Ni una sola mano se levantó. Los veteranos ganaderos estaban enfrascados en conversaciones o distraídos con sus teléfonos, indiferentes a una propiedad inundada que no podía mantener ganado durante la mitad del año. $12,000 a la primera, gritó Fisher. A las 2, vendida al señor de atrás por $12,000. Mientras Caleb se dirigía a la oficina del secretario para finalizar el papeleo, escuchó fragmentos de conversación de los otros postores. «El pobre no sabe en qué se ha metido. Ese terreno no ha dado más que problemas durante años. Las inundaciones de primavera lo dejan inservible, salvo quizás para cazar patos». La secretaria del condado, Beatrice, quien conoció a su abuelo, tramitó la escritura de Caleb. «Caleb», dijo en voz baja, sellando los papeles, «espero que tengas un plan para ese terreno. Es hermoso a su manera, pero no albergará ganado como un rancho tradicional». «Lo sé», respondió Caleb, doblando cuidadosamente la escritura.
Quizás sea precisamente por eso que la quiero. Beatrice sacó un mapa detallado de la propiedad. Los niveles freáticos son altos en esta zona. Los manantiales alimentan lagos estacionales cada año. El dueño anterior intentó drenarlo 2 veces. Le costó una fortuna, pero la naturaleza siempre lo llenaba. Caleb estudió el mapa con atención, observando los contornos naturales que causaron la inundación. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde que se recuerda, dijo Beatrice. Los nativos americanos probablemente lo usaron como terreno de caza durante siglos. Forma parte del ecosistema natural de las Sand Hills. Esa tarde, Caleb salió a ver su nueva propiedad por primera vez. Era finales de septiembre, la estación seca, y casi todo el agua había retrocedido, dejando tras de sí un suelo fértil y oscuro, y charcas que reflejaban el vasto cielo de Nebraska. La hierba de la pradera se extendía interminablemente, interrumpida solo por arboledas de álamos que marcaban donde el agua se quedaba más tiempo. Mientras Caleb caminaba por el terreno, empezó a comprender por qué otros lo habían abandonado. Desde una perspectiva ganadera tradicional, era un verdadero desafío. El suelo estaba demasiado húmedo durante gran parte del año para soportar el tráfico pesado de ganado. El cercado sería difícil con los cambios en el nivel del agua, y cualquier estructura tendría que construirse en las tierras más altas, que representaban aproximadamente 1/3 de la superficie total. Pero mientras Caleb se encontraba bajo la luz dorada del atardecer, observando una garza azul grande planear sobre uno de los estanques restantes, vio algo más, algo que otros pasaron por alto. No se trataba de un terreno deteriorado que necesitara reparación. Era un humedal funcional, excepcional y valioso por sí mismo. Su abuelo le había enseñado a interpretar la tierra, a ver más allá del valor comercial inmediato y a ver los patrones más profundos que sustentan la vida. La buena tierra se cuida sola, solía decir el anciano. La mala tierra exige una lucha constante contra la naturaleza. La clave está en saber distinguirla. Esa noche, mientras Caleb armaba su tienda, oyó ruidos. Al principio, pensó que se trataba de ganado de un rancho vecino que había entrado en su propiedad, pero los sonidos eran erróneos, demasiado ligeros, demasiado alertas. Al ponerse el sol y acostumbrarse a la creciente oscuridad, Caleb los vio con claridad por primera vez. Caballos. No eran caballos domésticos, sino salvajes, moviéndose con la fluidez de criaturas que jamás habían conocido cercas ni cabestros. Había quizás 15 en total, en su mayoría castaños y azafranes, con algunos negros dispersos entre ellos. Se movían por sus humedales como si pertenecieran a ese lugar, y Caleb comprendió con creciente entusiasmo que probablemente así fuera. Observó con asombro cómo los caballos se deslizaban por el terreno pantanoso con facilidad, sus cascos encontrando un punto de apoyo firme donde el ganado habría tenido dificultades. Pastaban en la exuberante hierba que crecía al borde del humedal y bebían de los charcos cristalinos alimentados por los manantiales subterráneos. No se trataba de un grupo aleatorio de caballos domésticos fugitivos. Era una manada bien establecida que se había adaptado a la vida en los humedales. Caleb pasó los siguientes 3 días en su propiedad, observando tranquilamente a los caballos y comenzando poco a poco a comprender el delicado ecosistema que habitaban. Los humedales rebosaban de vida, aves acuáticas, aves playeras, ciervos e innumerables criaturas más pequeñas. Los caballos no estaban al margen de esta intrincada red de vida, eran una parte vital de ella. En su última mañana, mientras Caleb preparaba el desayuno en su hornillo, se acercó un hombre a caballo. Caleb nunca lo había visto. El jinete tenía unos 60 años, delgado y curtido, con el porte inconfundible de alguien que se había pasado la vida trabajando con ganado. «Usted es el tipo que compró los humedales», dijo el hombre, en un tono más afirmativo que interrogativo. «Sí, soy yo», respondió Caleb. «Caleb Kirby. Charles Reed. Tengo ganado en la propiedad al norte de la tuya». Reed desmontó y aceptó el café que le ofreció Caleb. «Vi tu fogata desde mi propiedad. Quería presentarme». Los 2 hombres permanecieron sentados en un cómodo silencio, observando cómo el sol ascendía sobre la marisma. Al cabo de un rato, Reed rompió el silencio. «¿Piensas intentar drenarlo?» «El último propietario se gastó una fortuna intentándolo», respondió Caleb. «No», añadió pensativo. «Creo que quizá el agua no sea el problema que todos creen». Reed lo observó atentamente, entrecerrando los ojos. «¿Viste los caballos?» «Sí. Hermosos animales. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «Desde que tengo memoria», dijo Reed. «Y llevo 40 años criando ganado aquí».
Cuenta la historia que descienden de caballos que escaparon durante una ventisca en la década de 1920. Encontraron este lugar y lo convirtieron en su hogar. Han sido salvajes desde entonces. ¿Alguien ha intentado alguna vez atraparlos? Reed negó con la cabeza. Demasiado inteligentes. Demasiado adaptados a la tierra. Además, la mayoría de la gente no cree que merezcan la pena. No se pueden registrar caballos salvajes, y no son el tipo de ganado que la mayoría de los ganaderos quieren. Reed se levantó para irse, pero se detuvo. La razón por la que vine. Quería advertirle. Va a sentir presión para que haga algo con el agua. La sequía ha sido dura para todos, y algunas de las operaciones más grandes están observando sus manantiales con mucho interés. ¿Qué tipo de interés?, preguntó Caleb. De esos que creen que drenar los humedales les daría acceso al agua que necesitan para su ganado. Legalmente es complicado, pero en la práctica tienen abogados y conexiones políticas. Hay que tener cuidado. La advertencia resultó profética. Caleb apenas llevaba 2 días de regreso en el pueblo cuando recibió su primera visita. Warren Williams, dueño de la mayor explotación ganadera del condado de Cherry, llegó en una camioneta de lujo, acompañado por un hombre de traje que se presentó como abogado. Encontraron a Caleb en la tienda de alimentos, donde trabajaba a tiempo parcial para cubrir los gastos mientras planificaba sus próximos pasos. Kirby, dijo Williams sin preámbulos. Necesitamos hablar. Los 3 hombres estaban sentados en la camioneta de Williams, y el ganadero les expuso su postura. Esta sequía nos está matando. Tengo ganado muriendo porque mis estanques están secos, y ustedes tienen suficiente agua para abastecer a la mitad del condado. No está bien. En realidad no es estar sobre el agua, respondió Caleb con cautela. Son humedales. El agua forma parte del ecosistema. El abogado de Williams se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Señor Kirby. Kirby, el problema son los derechos de agua, dijo el abogado con voz firme. En Nebraska, el agua pertenece al Estado y se asigna para usos beneficiosos. Dejarla estancada en pantanos mientras el ganado muere no cuenta como uso beneficioso. Un escalofrío recorrió a Caleb. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Sencillo, respondió Williams. Drene los humedales e instale un sistema adecuado de distribución de agua. Le ayudaremos con los costos y le garantizamos que le compraremos agua a precios justos de mercado. Usted ganará dinero, nosotros salvaremos nuestro ganado y esa tierra se volverá productiva en lugar de solo criar mosquitos. El corazón de Caleb latía con fuerza. ¿Y si no me interesa drenarlo? El abogado sonrió fríamente. Entonces tendremos que explorar otras opciones. La legislación sobre el agua en Nebraska es compleja, pero hay maneras de garantizar que no se desperdicie agua mientras las propiedades vecinas sufren. Después de irse, Caleb pasó el resto del día analizando a fondo las leyes de derechos de agua de Nebraska. Lo que descubrió fue inquietante. Si bien era dueño de la tierra, los derechos de agua estaban controlados por el Estado. Si los ganaderos vecinos podían demostrar que sus explotaciones ganaderas se veían afectadas por sus humedales, podrían tener fundamentos legales para forzar cambios. Caleb llamó inmediatamente a Beatrice al juzgado. Necesito entender el historial de mi propiedad, derechos de agua, propietarios anteriores, cualquier cosa que pueda ser relevante. Ven mañana, respondió Beatrice. Sacaré todo lo que tengamos. A la mañana siguiente, Beatrice había recopilado un expediente extenso. Esta propiedad ha pertenecido a la misma familia durante 60 años, explicó. Los Hudson la compraron en la década de 1960 como parte de un rancho más grande. Cuando el señor Hudson falleció hace 5 años, sus hijos intentaron sacarla adelante, pero las inundaciones los vencieron. Fue entonces cuando salió a subasta. ¿Y qué pasa con los caballos?, preguntó Caleb, ansioso por saber más. Beatrice sonrió con complicidad. Vaya, qué historia tan interesante. Según los veteranos, esos caballos no son simples animales salvajes. Son descendientes de un programa de cría iniciado por un inmigrante checo llamado Josef Novak en la década de 1920. Creía que los caballos podían criarse específicamente para entornos de humedales. Sacó un recorte de periódico amarillento de 1926. Novak compró el terreno por los humedales. Importó caballos maramano de Italia. Están naturalmente adaptados a las condiciones pantanosas.
Su idea era crear una raza que pudiera prosperar en entornos donde los caballos normales tendrían dificultades. ¿Qué le pasó?, preguntó Caleb intrigado. Murió en la década de 1930, y su familia no pudo mantener la explotación durante la depresión. Los caballos se volvieron salvajes, pero sobrevivieron y se adaptaron. Algunos dicen que, de hecho, se han adaptado mejor a los humedales con el paso de las generaciones. Caleb miró fijamente la fotografía del recorte, que mostraba caballos hundidos hasta las rodillas en el pantano. Así que no son caballos salvajes cualquiera. Son el resultado de un programa de cría específico para este entorno. Así es, dijo Beatrice. Y eso podría ser importante si alguien intenta argumentar que son invasivos o destructivos. Con esta nueva información, Caleb comenzó a formular un plan. En lugar de luchar contra los humedales, trabajaría con ellos. En lugar de ver a los caballos como un problema, los integraría en la solución. Pasó el mes siguiente investigando programas de conservación de humedales, subvenciones para hábitats de vida silvestre y prácticas ganaderas sostenibles. Lo que aprendió fue revelador. Los humedales bien gestionados no solo eran valiosos para la vida silvestre, también podían proporcionar filtración de agua, control de inundaciones e incluso contribuir a la captura de carbono. Pero lo más importante es que descubrió oportunidades en el agroturismo. Las visitas a humedales, los talleres de fotografía de vida silvestre y los programas educativos podían generar ingresos a la vez que preservaban el ecosistema. Los caballos, si realmente eran descendientes de un programa de cría especializado, representaban un recurso genético único que podría atraer a investigadores y conservacionistas. Justo cuando Caleb preparaba sus solicitudes de subvención, la presión volvió a aumentar. Esta vez, no era solo Williams quien llamaba a su puerta. 3 ganaderos vecinos, representantes de algunas de las mayores explotaciones ganaderas del condado, llegaron acompañados de un abogado y un hidrólogo. No estamos aquí para amenazar, comenzó diciendo Robert Daniels, cuyo rancho colindaba con los humedales al sur. Les traemos una oferta que sería una tontería rechazar. La oferta era sustancial, $100,000 para drenar los humedales e instalar un sistema de distribución de agua que abastecería a los 4 ranchos vecinos. Caleb conservaría la propiedad del terreno, pero cedería los derechos de agua a los ganaderos a cambio de pagos anuales garantizados. Piénsalo, le instó Stuart Garrison, el tercer ganadero del grupo. Pagaste solo $12,000 por ese terreno. Te ofrecemos casi 10 veces esa cantidad para convertirlo en algo útil, además de ingresos constantes. El abogado añadió, el agua se volverá cada vez más valiosa con el paso del tiempo. El hidrólogo desplegó un conjunto de planos detallados, explicando cómo funcionaría el drenaje. No es complicado. 3 estaciones de bombeo, algunas zanjas estratégicas, y en un año, tendríamos 480 acres de terreno agrícola de primera calidad en lugar de pantanos estacionales. Caleb dudó y luego preguntó, ¿qué pasa con la vida silvestre? Las aves, las plantas, los caballos. Daniel se encogió de hombros con desdén. La fauna se adapta. En cuanto a los caballos, son animales salvajes. Control animal puede acorralarlos y reubicarlos en un lugar adecuado. ¿Reubicarlos dónde?, presionó Caleb. Eso no nos incumbe realmente, respondió el abogado sin rodeos. La cuestión es que esta tierra podría albergar cientos de cabezas de ganado en lugar de un puñado de caballos salvajes que nadie posee. Caleb pidió tiempo para considerar la oferta, pero en el fondo sabía la respuesta. Para estos hombres, los humedales eran tierras baldías y los caballos, simples plagas. No podían ver el intrincado ecosistema que se había desarrollado durante décadas, ni entendían que preservarlo podría ser más valioso que explotarlo. 2 semanas después, la respuesta de Caleb llegó en forma de carta certificada a cada ganadero. Rechazaba la oferta y, en su lugar, solicitaba que su propiedad fuera designada hábitat de vida silvestre protegido bajo los programas de conservación estatales y federales. La reacción fue rápida y hostil. En cuestión de días, Caleb recibió una carta de un bufete de abogados que representaba a los 4 ganaderos, exigiéndole que cesara el despilfarro de los recursos hídricos y amenazándolo con emprender acciones legales si no cumplía con sus planes de drenaje. Van en serio, explicó Ruth Miller, la abogada de asistencia legal a la que Caleb consultó. La ley de derechos de agua les otorga legitimidad para impugnar el uso del recurso, especialmente durante sequías. Pero es mi tierra, respondió Caleb, frustrado. Sí, pero la ley de aguas es independiente de la ley de propiedad.
Si pueden demostrar que sus humedales impiden el uso beneficioso del agua mientras sus explotaciones ganaderas se ven afectadas, podrían obligarlos a tomar medidas. Ruth revisó la jurisprudencia y encontró varios precedentes que la preocuparon. La buena noticia es que su investigación sobre los caballos como un recurso genético único podría ser crucial. Si puede demostrar que sus humedales proporcionan un hábitat irreemplazable para animales genéticamente significativos, su posición se fortalecerá considerablemente. Caleb pasó los siguientes 3 meses documentando todo sobre su propiedad. Contrató a un biólogo de vida silvestre para estudiar las poblaciones de aves, trajo a un botánico para catalogar las plantas y, lo más importante, organizó pruebas genéticas de los caballos salvajes. Los resultados superaron sus expectativas. Los caballos portaban marcadores genéticos que confirmaban su descendencia del programa original de cría de maramano. Aún más importante, 90 años de adaptación al entorno de humedales habían creado variaciones genéticas que no se encontraban en ninguna población de caballos domésticos. Estos animales representan una adaptación evolutiva única, explicó la doctora Angela Francis, genetista equina que dirigió el estudio. Han desarrollado rasgos específicamente adaptados a la vida en humedales, diferentes estructuras de pezuñas, mayor equilibrio y una mejor capacidad para procesar vegetación rica en humedad. Desde una perspectiva científica, son invaluables. El informe del Dr. Francis se convirtió en la pieza clave de la defensa legal de Caleb, pero también captó la atención de fuentes inesperadas. En cuestión de semanas, investigadores de 3 universidades diferentes solicitaron permiso para estudiar a los caballos. Un documentalista incluso se puso en contacto, deseoso de presentar la historia. Y lo más importante, el Departamento de Recursos Naturales de Nebraska inició una investigación para determinar si los humedales cumplían los requisitos para obtener el estatus de protección según las leyes ambientales estatales. Los ganaderos respondieron intensificando su presión. Los periódicos locales publicaron artículos acusando a Caleb de derrochar agua y usar irresponsablemente la tierra. Los comisionados del condado recibieron peticiones exigiendo medidas, y Caleb empezó a notar vehículos desconocidos pasando sigilosamente por su propiedad a horas intempestivas. La situación se convirtió en una crisis cuando alguien cortó las cercas que rodeaban el terreno de Caleb, lo que permitió que los caballos salvajes deambularan por la propiedad vecina. Wills llamó inmediatamente a control de animales, explicó Caleb, desesperado. Dice que los caballos están dañando su propiedad y amenazando a su ganado. Intentan forzar una confrontación, dijo Ruth cuando Caleb la llamó. Si logran que los caballos sean declarados una molestia pública, podría socavar por completo su argumento de conservación. Durante los 2 días siguientes, Caleb rastreó a los caballos por los humedales usando las habilidades que su abuelo le había enseñado años atrás. Los encontró en un rincón remoto de su tierra, reunidos alrededor de un estanque alimentado por un manantial que permanecía lleno incluso durante la sequía. Los caballos estaban nerviosos, pero no presas del pánico. Caleb se dio cuenta de que probablemente ya lo habían hecho antes, alejarse de su territorio y regresar cuando las condiciones eran propicias. En lugar de intentar hacerlos retroceder, Caleb reparó las cercas y esperó. En 48 horas, los caballos habían encontrado el camino de regreso por sí solos, siguiendo senderos familiares a través de la hierba del pantano. Pero el incidente les había dado munición a los oponentes de Caleb. En la siguiente reunión de comisionados del condado, William se puso de pie y exigió que se tomaran medidas. «Esos animales son una amenaza», declaró, y su voz resonó en la sala abarrotada. «Están destruyendo propiedades, compitiendo con el ganado por los recursos y creando un peligro para la seguridad pública. Esto ha ido más allá de un simple desacuerdo vecinal. Estamos hablando de una gestión adecuada de los recursos que afectan a todo el condado». Stuart Garrison estaba a su lado, apoyando la postura de Williams. «Tenemos ganado muriendo de sed mientras el agua permanece sin uso en terrenos pantanosos que no benefician a nadie. Es hora de que el condado intervenga y garantice que los recursos se utilicen responsablemente». Caleb se había preparado para este momento. Cuando llegó su turno, caminó hacia el frente del salón con una gruesa carpeta llena de documentos. «Comisionados, quisiera compartir algunos datos sobre mi propiedad que creo que les resultarán interesantes», dijo con voz firme. Distribuyó copias del estudio genético del Dr. Francis, los estudios de fauna silvestre y, lo más importante, un análisis de impacto económico que había encargado. Estos humedales brindan servicios ecosistémicos por un valor aproximado de $75,000 al año, explicó Caleb. Filtración de agua, control de inundaciones,
captura de carbono y mantenimiento del hábitat. Los caballos por sí solos representan un recurso genético único, y 3 instituciones de investigación diferentes han ofrecido financiación para estudios a largo plazo en mi propiedad. Hizo una pausa, dejando que el peso de la información se asentara en la sala. El proyecto de drenaje que proponen mis vecinos eliminaría estos beneficios permanentemente, solo para proporcionar acceso temporal al agua que se agotaría en pocos años durante las sequías continuas. La comisionada Elizabeth Hayes, que había estado escuchando atentamente, intervino. ¿Cuál es su plan a largo plazo para la propiedad, señor Kirby? ¿Kirby?, preguntó el comisionado Hayes, rompiendo el silencio después de que Caleb terminó de hablar. Caleb respiró hondo y expuso su visión: establecer una estación de investigación centrada en la ecología de humedales y la genética equina, programas educativos para escuelas y universidades, y oportunidades de ecoturismo que atraerían fondos externos al condado. Habló de prácticas de gestión sostenible que preservarían el ecosistema indefinidamente. No se trata de preferir los caballos al ganado, concluyó Caleb con voz firme. Se trata de encontrar maneras de trabajar con la naturaleza, no en su contra. Los comisionados votaron a favor de archivar el asunto para un estudio más profundo, pero Caleb sabía que era solo una victoria temporal. Afuera de la reunión, Williams lo confrontó en el estacionamiento, en voz baja y lleno de ira. «¿Te crees listo con todos tus estudios e informes?», se burló Williams. «Pero solo eres un hombre, sin dinero ni contactos. Tenemos recursos que ni siquiera puedes imaginar, y no vamos a rendirnos». La siguiente fase de la campaña se volvió más sofisticada. Los periódicos regionales comenzaron a publicar artículos que cuestionaban la cualificación de Caleb para gestionar animales salvajes peligrosos. Las cartas al editor criticaban la influencia de grupos ambientalistas externos en el uso local del terreno. Pero el rumor más dañino de todos era que Caleb planeaba vender la propiedad a agencias federales, quienes usarían la expropiación forzosa para crear un refugio permanente para la vida silvestre. Caleb se dio cuenta de que no solo estaba librando una batalla por los derechos del agua, se enfrentaba a una guerra cultural. Por un lado, estaban los intereses ganaderos tradicionales, por el otro, los valores emergentes de la conservación. En la Nebraska rural, la cultura ganadera estaba profundamente arraigada y sus aliados eran poderosos. Justo cuando la situación se ponía sombría, surgió un avance inesperado. Charles Reed, el ranchero vecino que había advertido a Caleb sobre la presión que se avecinaba, solicitó una reunión privada. «He estado observando cómo se desarrolla esto», dijo Reed mientras estaban sentados en su cocina una fría mañana de enero. «Y creo que hay algo que debes saber». Reed había estado investigando los patrones climáticos históricos y los niveles freáticos de la zona. «Wills y los demás creen que esta sequía será la nueva normalidad», continuó Reed. «Pero los datos sugieren que estamos en un patrón cíclico. En 3 a 5 años, es probable que las precipitaciones vuelvan a la normalidad, lo que significa que su problema de escasez de agua se resolverá por sí solo». Caleb frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué insisten tanto en que haya drenaje?». Reed se recostó con expresión sombría. «Porque se han excedido». Los 3 pidieron grandes préstamos para expandir sus operaciones durante los años de bonanza. Ahora tienen problemas de liquidez y buscan maneras de recortar costos en lugar de reducir el tamaño de sus rebaños. Su agua representa un recurso gratuito que pueden explotar, en lugar de invertir en su propia infraestructura. Reed entonces sacó una pila de fotografías aéreas que abarcaban 4 décadas. «Miren esto. Cada vez que hay un ciclo de sequía, los humedales se reducen, pero nunca desaparecen. Cuando regresan las precipitaciones normales, se regeneran. Eso no es desperdicio. Es un sistema de reservorio natural». Más importante aún, Reed había estado hablando con otros ganaderos de la zona que se estaban inquietando por las tácticas agresivas que se estaban usando contra Caleb. «No todos están de acuerdo con el enfoque de Williams», dijo Reed. «Algunos creemos que podría ser valioso tener un sistema de humedales en funcionamiento en el condado, especialmente si genera fondos para investigación y turismo». Durante las semanas siguientes, Reed organizó silenciosamente un grupo de ganaderos que apoyaban los planes de conservación de Caleb, cambiando silenciosamente el rumbo de la opinión a su favor. No eran ambientalistas, pero sí pragmáticos, pues comprendían que una diversidad en el uso del suelo podría ser mejor para la salud económica a largo plazo del condado que depender únicamente de la ganadería. Cuando los comisionados del condado volvieron a reunirse en marzo para tomar una decisión final sobre la disputa por los derechos de agua, ambas partes llegaron completamente preparadas para la batalla. Williams llegó con un equipo de abogados y un consultor de un grupo de presión agrícola. Caleb,
por su parte, trajo al Dr. Francis, representantes de 2 universidades y una coalición de simpatizantes locales, entre ellos Charles Reed y otros 8 ganaderos. La audiencia se prolongó durante 6 horas. La parte de Williams argumentó que el uso agrícola tradicional debía prevalecer sobre la gestión experimental de las tierras. Presentaron proyecciones económicas que demostraban que drenar los humedales aumentaría la producción ganadera y aumentaría la recaudación del impuesto predial. Los partidarios de Caleb replicaron con la singularidad del ecosistema y su potencial para el crecimiento económico sostenible. El Dr. Francis habló con vehemencia sobre el valor científico de los caballos salvajes y la escasez de humedales funcionales en la región. Representantes universitarios detallaron la financiación de la investigación y las posibles colaboraciones educativas. Reed y los demás ganaderos explicaron cómo creían que la conservación podía coexistir con la agricultura, pero el testimonio más inesperado provino de una fuente inesperada. Beatrice, la secretaria del condado, había pasado semanas investigando el historial legal de la propiedad. Lo que descubrió cambiaría el rumbo. Comisionados, dijo Beatrice, de pie con seguridad en el podio con un grueso expediente de documentos, encontré algo que creo que resuelve esta disputa definitivamente. Explicó que cuando Joseph Novak compró el terreno en la década de 1920, lo registró específicamente como una estación agrícola experimental dedicada al ganado adaptado a los humedales. Esa designación, reveló, nunca había sido revocada oficialmente. Bajo la ley de Nebraska, las estaciones agrícolas experimentales recibían protección especial para fines de investigación, y el uso actual del terreno claramente entraba dentro del alcance del registro original. El condado no tiene autoridad para forzar cambios en el uso de la tierra protegida por los estatutos de investigación agrícola del Estado, concluyó Beatrice. La sala quedó en silencio mientras los comisionados revisaban los documentos. Finalmente, el comisionado Hayes habló. Parece que el uso de la propiedad por parte del señor Kirby no solo es legal, sino que está protegido por la legislación estatal vigente. Esta comisión no tiene autoridad para intervenir en una operación legítima de investigación agrícola. El abogado de Williams intentó argumentar, pero el precedente legal era claro. La audiencia se levantó con los planes de conservación de Caleb intactos y su propiedad protegida del drenaje forzado. Afuera del juzgado, Williams se acercó a Caleb para una última confrontación. Esto no ha terminado. Las leyes se pueden cambiar y los vientos políticos pueden cambiar, dijo en voz baja, furioso. Puede que hayas ganado hoy, pero no puedes luchar contra toda la industria para siempre. No estoy luchando contra la industria, respondió Caleb con calma. Solo intento demostrar que hay espacio para más de una forma de usar la tierra. 3 años después, Caleb se encontraba al borde de sus humedales, observando a un grupo de estudiantes universitarios que recopilaban datos sobre la calidad del agua y las poblaciones de fauna silvestre. La estación de investigación había crecido hasta incluir un pequeño centro de visitantes, senderos para caminar y miradores de observación, atrayendo observadores de aves y fotógrafos de toda la región. Los caballos salvajes se habían convertido en el eje central de estudios en curso. Su singularidad genética había atraído la atención internacional, y varios países estaban explorando programas similares de cría de caballos de humedales. La investigación del Dr. Francis había descubierto características que podrían ser cruciales para el desarrollo de caballos adaptados a otros entornos desafiantes, como las marismas costeras y los humedales de montaña. Más importante aún, la estación de investigación se había convertido en un importante contribuyente económico para la comunidad local. Empleaba a 12 personas a tiempo completo y atraía a miles de visitantes al condado cada año. Hoteles, restaurantes y proveedores de Ainsworth reportaron un aumento significativo en sus negocios gracias al ecoturismo vinculado a los humedales. Incluso algunos de los antiguos oponentes de Caleb habían cambiado de postura. Stuart Garrison, quien fuera crítico, se había unido a Caleb para crear recorridos de observación de aves que cruzaban ambas propiedades, generando ingresos adicionales y mostrando diferentes técnicas de gestión del territorio. Resulta que se gana dinero manteniendo la naturaleza, admitió Garrison durante una entrevista conjunta con la revista Nature. Charles Reed se había convertido en el aliado más cercano de Caleb, formando parte de la junta directiva de la estación de investigación. Ayudó a diseñar programas que demostraban cómo la ganadería tradicional y la conservación podían coexistir. Caleb había demostrado que era posible ganarse la vida cuidando la tierra. Reed solía decirles a los visitantes, Warren Williams nunca aceptó el éxito de Caleb, pero su oposición perdió relevancia a medida que terminaban los ciclos de sequía y sus problemas de agua se resolvían por sí solos.
Sus predicciones sobre el desastre económico causado por el desperdicio de agua resultaron erróneas. A medida que el uso diversificado de la tierra del condado atraía nuevos negocios y familias jóvenes, los caballos prosperaban bajo protección. La manada de caballos salvajes había crecido hasta alcanzar casi 30 animales, manteniendo la diversidad genética mediante un monitoreo minucioso y la introducción ocasional de nuevas líneas de sangre de poblaciones relacionadas. Se habían convertido en embajadores de la conservación de los humedales, y sus adaptaciones únicas ayudaban a los investigadores a comprender cómo las especies responden a los desafíos ambientales. En las tardes tranquilas, Caleb solía pasear entre los caballos que pastaban en la hierba del pantano. Con el tiempo, se habían acostumbrado a su presencia y ya no huían cuando aparecía. A veces, uno se acercaba, lo que le permitía admirar las sutiles diferencias que los diferenciaban de los caballos domésticos. Sus cascos más anchos que no se hundían en terreno blando, su eficiente movimiento en aguas poco profundas y la inteligencia alerta que les había ayudado a adaptarse y sobrevivir. Los $12,000 que Caleb había pagado por lo que otros consideraban un pantano sin valor habían generado millones en financiación para investigación, ingresos por turismo y oportunidades educativas. Pero más allá del éxito financiero, Caleb sentía un profundo orgullo por haber protegido algo irreemplazable. Los humedales, antes considerados un obstáculo, se habían convertido en un modelo de uso sostenible de la tierra, que equilibraba las necesidades humanas con la preservación ecológica. De pie, hundido hasta las rodillas en el pantano al atardecer, observando a los caballos salvajes pastar en la pradera restaurada, Caleb reflexionaba a menudo sobre las decisiones que lo habían traído a este punto. Podría haber drenado los humedales, haber aceptado el dinero y haberse convertido en un ganadero convencional. En cambio, optó por trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella, y al hacerlo, creó algo mucho más valioso de lo que nadie hubiera imaginado. El reconocimiento más significativo provino de una fuente inesperada. La Asociación de Ganaderos de Nebraska, inicialmente opuesta al proyecto de Caleb, finalmente lo honró con un premio a la agricultura innovadora. La mención decía: por demostrar que la gestión de los recursos naturales y la prosperidad económica pueden ir de la mano, generando beneficios sostenibles tanto para las comunidades rurales como para el medio ambiente. Al aceptar el premio, Caleb recordó las palabras de su abuelo: la buena tierra se cuida sola. Los humedales se habían cuidado a sí mismos durante siglos, albergando una increíble diversidad de vida, incluyendo caballos que se habían adaptado para prosperar en condiciones donde otros tenían dificultades. Caleb no había buscado mejorar la naturaleza, simplemente había reconocido su valor y protegido su capacidad de funcionar. Al defender a los caballos salvajes de las dunas de arena de Nebraska, Caleb encontró su vocación. A veces, las victorias más importantes no se basan en superar los desafíos, sino en reconocer que lo que otros ven como problemas podrían ser, en realidad, soluciones que esperan ser comprendidas. La lucha por los humedales le había enseñado a Caleb una poderosa lección. El verdadero éxito no reside en forzar la tierra para que cumpla con las expectativas humanas, sino en comprender y trabajar dentro de los sistemas naturales que han sustentado la vida durante milenios. En un mundo donde el desarrollo y la conservación a menudo chocan, los humedales de Nebraska demostraron que la creatividad y el respeto por la naturaleza pueden conducir a soluciones que beneficien a todos. Los caballos salvajes aún deambulan libremente por las marismas, y sus huellas se unen a las de incontables generaciones anteriores. Cada primavera, cuando la nieve se derrite y llena los estanques, devolviendo la vida a los humedales, son la prueba viviente de que lo más valioso de la vida suele ser aquello que no se puede comprar, sino proteger con sabiduría. Si esta historia de valentía, conservación y la increíble conexión entre humanos y caballos te identificó, nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Has presenciado el poder de proteger los hábitats naturales por encima de las ganancias a corto plazo? Comparte tus experiencias con la conservación de la vida silvestre y las extraordinarias maneras en que los caballos se adaptan a su entorno. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte actualizado sobre más historias inspiradoras de personas que eligieron proteger, en lugar de explotar, el mundo natural que los rodea.